¿Alguna vez alguien ha salido de su casa, de su ciudad para ir a predicar la palabra de Dios? ¿Sí? Hemos salido, por ejemplo, de Lima. Yo recuerdo que hace años, ya que Kelly está levantando la mano, nos fuimos a Chiclayo, ¿no? Hicimos allá con ella pantomima, coreografía, y estábamos con los hermanos de Chiclayo en Trujillo, también nos fuimos también un tiempo, hemos estado en Cusco, en muchos lugares hemos estado haciendo misiones, ¿no? Yo recuerdo que cuando tenía 4 años, a mis papás los enviaron de misioneros a Trujillo, ¿no? Y bueno, uno de niño no entiende mucho, simplemente sigue a los padres, ¿no? Sí, va con los papás a donde ellos vayan, ¿no? Y bueno, y vivimos muchas cosas en cada lugar donde hemos estado yendo, ¿no? Recuerdo cuando recién llegamos a Trujillo, tuvimos que estar en un condominio, en un lugar donde estuvimos los 5 durmiendo en un solo cuarto, no me acuerdo cómo se llama, era una casa, ¿no? Pues nos recibieron ahí porque no teníamos un lugar todavía donde llegar y estábamos durmiendo los 5 en un solo cuarto, me acuerdo, ¿no? Mis papás y sus 3 niñas pequeñas, ¿no? Yo tenía 4, Paola tendría 6 y Laura, ¿cuántos me llevas? ¿Cuántos? Unos cuantos añitos más, ¿no? Y ahí vivíamos las misiones con nuestros padres, ¿no? Entonces, el tema de hoy, lo que estamos hablando es las misiones, la máxima expresión del amor al prójimo. Y vamos a saber, según el diccionario bíblico Holman, ¿qué es un misionero? ¿No? ¿Alguna vez nos hemos preguntado, o sea, sabemos que hemos escuchado muchas veces sobre las misiones, hemos visto a personas salir a predicar la palabra, pero tal vez no tenemos el concepto claro de lo que es un misionero. Así que según el diccionario ilustrado Holman, el misionero es tarea que Dios envía a una persona que ha llamado en particular la misión de comunicarle la salvación en Cristo a otro grupo de personas. A esta persona se le encomienda la tarea de entregarles el Evangelio de Jesucristo a aquellos a quienes es enviado. La misión de las iglesias es enviar misioneros a todo el mundo hasta que todos hayan tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesucristo y aceptarlo como Señor. Muy bien, ¿estaba claro? ¿No? Es enviar, ¿no?, a una persona que tiene el llamado de Dios para predicar la palabra a otro grupo de personas. Entonces ahora sí vamos a ver el video. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de las misiones, tener compasión por los perdidos. La Gran Comisión no es algo del pasado, tampoco es algo limitado para algunos cuantos creyentes. Mucho menos se trata de algún principio opcional que se deja al criterio del creyente. Cristo no nos dejó en esta tierra solo para cantar y reunirnos, sino que esta es la razón de existir de la iglesia. La iglesia que no predica a los perdidos está destinada a extinguirse. Una iglesia que no predica debe preguntarse si verdaderamente ama a Dios, porque amar a Dios es amar al perdido. Jesús lo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el amor del Padre enviando a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Es el corazón de Cristo deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nunca fue opcional. Los discípulos lo entendieron. Los primeros cristianos lo entendieron. Pero en algún punto de la historia la iglesia comenzó a tomarlo como algo opcional. Algunos eruditos dicen que la Gran Comisión pudo haberse terminado 100 años después de la ascensión de Cristo.
todo el mundo pudo haber conocido y escuchado de Jesús. Sin embargo, 2000 años después, la situación del mundo nos dice que la iglesia guardó silencio. La mayor tragedia de la iglesia es olvidarse de los que se hallan en la misma situación que ellos se encontraban antes de conocer a Cristo. No se trata de aportar algo para sentir que hiciste algo por misiones. Se trata de tener el corazón de Cristo, que se quebranta y se compadece por los perdidos a tal grado de estar dispuesto a dar tu vida por ellos. Sin importar quién seas, sin importar dónde te encuentres, sin importar tu edad o tu educación, eres llamado a predicar. Eres llamado a hacer algo por los no alcanzados. Es tiempo que la iglesia se levante. Es el tiempo que la iglesia predique. Es tiempo de cumplir el propósito por el cual estamos aún en la tierra. Es tiempo de llevar a Jesús a aquellos que claman por salvación. Increíble cómo el video, ¿no? Dice, la gran comisión hubiera terminado después de 100 años de haber subido Jesús al cielo. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Se durmió. Y hay mucha gente que se está perdiendo este mensaje, porque la iglesia de Cristo está haciendo la tutume, ¿no? Tenemos que despertar, como decía ahí, ¿no? Vamos a Hechos 9, del 1 al 15. Hechos 9, del 1 al 15. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo claramente ya tenía él una misión, ¿no? Saulo, cuando era Saulo, él tenía una misión que era matar a los cristianos. Él en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, creía que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Matando a los cristianos porque creían que Jesús no era un hombre que se había levantado diciendo que era el Mesías, ¿no? Pero ¿qué hizo Dios?
¿Qué hizo Jesús? Se le presentó en el camino, ¿no? Y lo llamó. Y vamos a ver Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Quién dijo eso? Pablo. ¿No? A veces pensamos que los llamados, los enviados, los escogidos son los más santos, los que caminan con su aureola en la cabeza. Pero Pablo dice, de los pecadores yo soy el peor de todos, porque sabía de dónde lo había sacado el Señor. Dios perdona nuestros pecados, sí es cierto, pero siempre es bueno recordar de dónde nos ha sacado Dios para que vivamos siempre agradecidos con Él, para saber del por qué nosotros hacemos la obra de Cristo, porque sé de dónde me ha sacado Dios. No soy mejor que nadie, pero Dios nos escoge, ¿no? Hay algo que todos hemos pasado, al igual que Pablo, en nuestra vida. Y es que Jesús tuvo que venir a nuestro encuentro. A veces pensamos que nosotros nos acercamos a Jesús, ¿no? Qué bueno que soy, qué santo que soy, que yo me voy a acercar a Jesús porque quiero ser mejor persona. Es mentira. Jesús es el que viene a nuestro encuentro. Jesús es el que viene a tu encuentro y te dice, sígueme. Jesús se acercó a Pablo y le dijo, sígueme. Le dio un llamado. Le mostró dónde estaba su error, el pecado, y de ahí lo llamó. Y lo mismo hizo contigo. Y por eso estás acá, porque Él vino a tu encuentro para que tú puedas ser salvo. Pero los misioneros, si bien es cierto, todos hemos tenido un encuentro personal con Jesús, por eso tenemos la salvación, la vida eterna. Los que son llamados, los misioneros tienen un llamado específico. No todos somos llamados a ser misioneros, como no todos somos llamados a ser pastores, profetas, evangelistas, maestros, ¿no? Los misioneros tienen un llamado específico, ¿no? Y hay algo especial para poder saber que soy misionero y es que soy llamado. Una de las cosas donde me va a asegurar que yo tengo una tarea específica es porque Dios viene a mi encuentro y me llama y me dice, tú vas a hacer esto, ¿no? Como lo hizo, ¿no? En el versículo 15 que leímos hace rato dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Cuál era el significado de misionero? Llevar el mensaje de Jesucristo a otro grupo de personas, ¿no? Mateo 28 del 19 al 20. Mateo 28 del 19 al 20 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Todos hemos sido llamados a predicar la palabra. Todos tenemos la tarea de predicar el evangelio. Pero no todos tenemos ese llamado específico a salir de nuestro lugar para ir a otra ciudad, a otro país, a predicar la palabra. No vayamos a confundir, no, eso es para los misioneros, los evangelistas. No, yo también soy llamada a predicar la palabra. Tú has sido llamado a predicar la palabra, ¿no? Y a ser discípulos. Hay algunos que reciben un llamado especial, ¿no? De salir de su casa para ir a otro lugar en específico. Romanos 15:20. Romanos 15:20 dice, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo
y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Qué bonito versículo, ¿no? Creo que ese sentir deberíamos pedir todos nosotros, de decirle: Dios, yo quiero predicar donde nadie ha predicado, donde nadie ha ido, donde no hay una iglesia. Ahí quiero levantar yo tal vez una célula, ¿no? Tener ese amor, esa pasión, ese deseo, ese anhelo. La iglesia, como vimos en el video, ha estado durmiendo por muchos años. Ese deseo, ese anhelo ha muerto o se ha dormido en el corazón de la iglesia. Y tenemos que despertarlo porque el tiempo nos apremia. El tiempo ya corre, Cristo viene y necesita que nosotros despertemos para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos que pedirle a Dios ese corazón de Pablo. Pablo cambió totalmente, tomó la decisión de obedecer a Jesús. Jesús vino a su encuentro y le dio un llamado específico. Jesús vino a tu encuentro un día y te dio un llamado, te dijo: esto quiero que hagas. ¿Lo estás haciendo? ¿Estamos obedeciendo el llamado de Dios? ¿La iglesia Cap Emanuel está obedeciendo el llamado de Dios? Otra cosa que los misioneros tienen que hacer es ser instruidos en la palabra de Dios. Los misioneros tienen que estar capacitados. No es que yo voy y les leo los versículos de la Biblia. No, yo tengo que estudiar, yo tengo que escudriñar, yo tengo que realmente prepararme para ir a predicar la palabra. Segunda de Juan 9:11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cuánto tiempo estamos tomando para realmente estudiar la palabra de Dios? Si yo tengo un llamado específico para predicar la palabra de Dios, yo me tengo que preparar. No es que el tiempo, no es que el dinero. Pablo hasta desde la cárcel estaba predicando el evangelio, escribiendo las cartas. No podemos hablar de tiempo y dinero si es que el Dios da semilla al que siembra. Si yo tengo el deseo de ir y predicar el evangelio, entonces Dios me va a dar todo lo necesario para que yo pueda prepararme, para que yo pueda estudiar, para que yo pueda instruirme más en la palabra de Dios. Yo no puedo ir y dar cualquier cosa a la gente que está allá afuera. Yo tengo que prepararme. Yo tengo la responsabilidad de dar fundamento, una base fuerte a las personas a las que yo estoy llevando el mensaje. Un misionero tiene que tener la carga de prepararse siempre. Justamente ahora en el carro comentábamos con Marcelo de lo bonito que sería o lo importante que sería que cuando acaben los libros de discipulado los chicos, ¿no? Los jóvenes, haya un curso más. Y termina ese curso y empiece otro curso más y otro curso más y otro curso más. Y siempre estar preparándonos, teniendo el hambre, la sed de estar siempre aprendiendo, instruyéndome en la palabra de Dios. Hace unos meses hablaba con un jovencito, que es un sobrino de cariño que yo tengo, y le decía: ¿qué estás estudiando? No, es que estoy estudiando las verdades no sé qué, y después estoy estudiando Romanos, y cuando acabo Romanos estoy estudiando los Hechos, no es que, tía, si yo no permanezco estudiando, todos tenemos que llevar cursos, porque yo quiero servir. Todos los que servimos estamos siempre metidos en cursos. ¿Por qué? Porque son
servidores, son líderes, están guiando personas, están empezando, se están preparando para que cuando llegue el momento puedan liderar la iglesia. ¿Qué va a pasar cuando ya nuestra generación, que todavía damos para bastante, por si acaso, ¿no? Pero ya la generación que viene, que está por acá, ¿qué va a pasar? Si no están constantemente instruyéndose en la palabra de Dios, ¿qué cosa van a enseñar a la iglesia? Y es que es importante que todos nosotros estemos preparados en todas las cosas, en toda la palabra de Dios, para enseñar la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, lo que Jesús dejó en su palabra para nosotros y lo que sus discípulos enseñaron. Es muy importante. Yo a veces, cuando no hemos tenido el dinero, tengo un instituto bíblico gratuito. He estudiado un montón de cursos y te envían tus diplomas. Con buenos profesores. O sea, no hay excusa para decir no tengo plata para estudiar. Asegurémonos nomás que de donde estamos estudiando sea realmente doctrina de la palabra de Dios, ¿no? No cualquier corriente. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra, dice, toda la palabra. Tú necesitas crecer, tú necesitas avanzar, tú necesitas aprender, tú necesitas instruirte, tú necesitas seguir avanzando en el Señor. La palabra es todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Útil para que tú puedas enseñar, para redarguir tu vida, para corregir tu vida y poder corregir la vida de otros también. Para instruir en justicia, en verdad. ¿Qué pasa cuando un árbol no tiene raíces profundas? Que cuando no tiene raíces profundas y viene un gran viento, ¿no? Una gran tormenta con vientos fuertes, ¿qué pasa? Ese árbol se va volando. Uno lo ve, no, ese árbol nada lo tumba, ¿no? Semejante tronco que tiene. Pero si sus raíces son pequeñas, el árbol se lo lleva. Esa es la iglesia, es el tronco. Pero si sus raíces no están plantados en Jesús, en su palabra, en la doctrina que aprendemos en su palabra, la verdadera doctrina, entonces cualquier viento, cualquier tormenta nos va a derribar. Todos, cada una de las personas que congregan en una iglesia tienen que estar bien instruidos en la palabra de Dios. No es que yo solamente estoy en la puerta, no dirijo un grupo. Todos tenemos que estar preparados para ser discípulos. La palabra dice ir y hacer discípulos. Si nosotros estudiamos los evangelios, vamos a darnos cuenta, o en realidad todo el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta cómo son los verdaderos discípulos. Los discípulos de Jesucristo estaban preparados totalmente para llevar el mensaje correcto de Jesucristo, para enseñar, para instruir, para corregir en toda la palabra de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser un discípulo. No es que yo solamente vengo cuando quiero y bueno, y ya Dios sabe cómo es mi relación con Él, ¿no? Él es mi bro, ¿no? Mi pata. No, si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser un discípulo. Un discípulo. No hay, como dice la palabra, ni frío o caliente, ¿no?
No hay medias tintas. Eres un hijo, eres un discípulo. Eso dice la palabra. Vas y haces discípulos. Y si yo voy a formar discípulos es porque soy discípulo. Y si yo soy llamado a ser misionero, yo voy a ir a otro lugar a formar discípulos. Porque la gran comisión es no quedarse en un solo lugar, sino preparar a esa gente para que también vuelva a salir. Entonces no me puedo acomodar en mi silla, ahí bien calientita mi silla, ¿no? O en mi ministerio donde estoy nada más, y ahí me acurruco. Yo tengo que saber y aprender a estar en todo ministerio, en todo lugar. Prepararme en todas las cosas, en toda la palabra de Dios para poder enseñar a toda persona, no importando la edad, la raza, el lugar, la zona, no importa. Estoy preparada, estoy preparado en la palabra porque soy discípulo de Cristo. La palabra dice que tenemos que ser como los soldados. En otras partes del Nuevo Testamento dice que tenemos que ser esclavos. Se suaviza un poquito cuando dicen, voy a ser un siervo. Pero si vamos a la palabra original, es el esclavo. Y el esclavo no tenía ni voz ni voto. El esclavo solamente hacía lo que le decía su amo. ¿Estamos haciendo lo que dice nuestro amo? Va, anda y haz discípulos a todas las naciones. Bautízalos, dice. No podemos quedarnos dormidos. La iglesia tiene que salir de su lugar de comodidad y tiene que predicar la palabra. He visto durante los años de vida que tengo personas, amigos que tenían un llamado ferviente a ir a las misiones. Y cuando han pasado los años, venían las pruebas, los afanes de la vida, el propósito se fue, el propósito se durmió, les ganaron las emociones, se fue la convicción. Justo ayer estábamos con los jóvenes en una iglesia, en el grupo de jóvenes de una iglesia, de otra iglesia, también de Manuel, y Marcelo hablaba justo de no guiarnos por las emociones, sino por las convicciones. Cuando dejamos de hacer la obra de Dios, es porque nos estamos dejando guiar por nuestras emociones. Hoy tengo ganas de ir a la iglesia, voy a la iglesia. Hoy tengo ganas de predicarle, hoy voy a predicar. Hoy tengo ganas de orar, voy a orar. Pero cuando no tengo ganas, cuando estoy triste, cuando estoy deprimido, no lo hago. Hoy predicaron sobre las misiones. Yo quiero ser un misionero, pero mañana ya no quiero. Entonces no podemos dejarnos guiar por nuestras emociones porque las emociones nos juegan una mala pasada. Las emociones las tiene que controlar el Espíritu Santo. Somos seres emocionales, sí, pero tenemos que aprender a darle el control a Dios de todo nuestro ser. Nuestra mente, alma, cuerpo, corazón. ¿Por qué? El corazón también es engañoso. Tenemos que movernos por convicción. Dios me llamó, yo lo hago. No importa la temporada, no importa lo que siento en ese momento, yo voy a cumplir con el llamado de Dios de ir y predicar la palabra y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el llamado, ese es mi llamado y lo voy a cumplir. Lo tengo que cumplir con la ayuda de Dios. Jesús sabe muy bien cada temporada que vivimos cada uno. Él lloró también como tú. Perdió también como tú. Pero siguió adelante por convicción, porque él tenía un llamado y él sabía lo que tenía que hacer. Y lo hizo por ti. Y la palabra dice que no hay amor más grande que el dar la vida por un amigo. Y Jesús lo hizo por ti.
Otra cosa que hace un misionero es se niega a sí mismo. Lucas 9 del 23 al 24. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Acá hay una frase bastante interesante y es clave para mí. Tome su cruz cada día. ¿Por qué especificará la palabra que tienes que tomar tu cruz cada día? Porque el Señor sabe cómo somos. El Señor conoce que somos seres emocionales, que nos va a costar. Por eso es algo que yo siempre les digo a las chicas en la célula, es que uno tiene que entregar su vida a Jesucristo todos los días. Porque nos olvidamos, a la mañana siguiente me muevo según mis emociones, según el trajín, el ajetreo del día y me olvido de Dios. Y me dejo llevar por mis emociones, por mis pensamientos y mis sentimientos. Por eso dice la palabra, toma tu cruz cada día. Cada día. No la dejes a un costado. ¿Cómo se llamó el que le ayudó a Jesús a cargar su cruz? ¿Cómo? José de Arimatea. ¿No? Algunos, ¿no? ¿Quién fue? Sí, José de Arimatea. Algunos, ya me están rayando, unos dicen sí, otros dicen no. Simón de Cirene. Ya pues, cuñada. Todo porque he dicho que su esposa tiene unos añitos más que yo. Me quiere distraer. ¿Ah? José de Cirene, ¿no? Está la pastora Nelita ya. Simón. Algunos creo que le pagamos a nuestros Simones para que carguen nuestra cruz, ¿no? Pero no, o sea, Dios quiere que tú cargues tu cruz, no Simón, ¿no? Algunos estamos jugando todos los días, Simón dice, ¿no? Simón dice que lleves mi cruz, Simón dice que leas mi Biblia, Simón dice que te pongas a orar, ¿no? Y ponemos a Simón a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. La palabra dice que tú tomes tu cruz y sigas a Jesucristo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Hagamos la obra de Jesucristo posible. Todavía hay tiempo. Si Dios nos está hablando esto en esta tarde, es porque Él aún tiene ese deseo de que esta casa sea una casa misionera. Pero para eso te tienes que preparar. No podemos hacerlo todos nosotros. No nos podemos fiar de los pastores orquesta, los que hacen todo, ¿no? Los pulpos, que están por un brazo por allá, por allá, por allá. No. Tenemos que también tener ese deseo de yo me voy a levantar en el nombre de Jesucristo y me voy a preparar y voy a ir y predicar la palabra a toda criatura como dice la palabra, porque ahí está el mandato y yo lo voy a cumplir. Me voy a negar a mí misma, me voy a negar a mis propias emociones, a mis pensamientos, a lo que yo siento, a si tengo dinero o no tengo dinero, si tengo tiempo o no tengo tiempo. No es que no está en mis planes, no está en mis metas, no está en mis sueños. Me voy a negar a mis sueños, a mis metas, a mis planes y voy a cumplir con el propósito de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Voy a tomar mi cruz todos los días y voy a seguir adelante. Filipenses 4 del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación.
cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Mm? A veces usamos esa frase, ¿no? Para todo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, ¿no? Que me fortalece y nos está hablando de específicamente de padecer necesidad, ¿no? Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. O sea, para tus tiempos de escasez, para tus tiempos de necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en toda circunstancia, dice Pablo. Y eso es una palabra específica para alguien que tiene un llamado y que se mantenga en la convicción de que ha sido llamado por Dios y pueda perseverar en ese llamado. Porque no es fácil ir a las misiones. Ayer estaba viendo un video de una pareja de misioneros, ¿no? La historia de David y Svea Flut. No sé si la habrán visto. Son suecos, me parece, ¿no? Y estaban dejando su casa, su país, para ir al África, al interior del África, a ser misioneros, a predicar la palabra. Y en una tribu muy hostil. No se querían, felizmente no eran de los que iban a matar, ¿no? Pero era muy hostil, porque hay otra historia de 5 misioneros que fueron al Ecuador. Si ustedes los buscan en YouTube, apenas llegaron, vinieron con lanzas y los mataron a los 5 misioneros. Pero esta pareja llegó y los africanos no se les acercaba. Solo mandaban a un niñito a vender cosas a los misioneros. Entonces la esposa del misionero de David le predicaba al niñito. Le predicaba la palabra al niñito y el niño entrega su vida a Jesucristo. La esposa sale embarazada, en el embarazo le da malaria y a los meses de dar a luz ella fallece. Nace la bebita, ya había nacido la bebita, ¿no? Y el esposo se resintió con el Señor, dejó la misión, entregó a su hija a otra pareja de misioneros porque él decía yo no voy a poder con ella. La entregó a otra pareja de misioneros, él regresó a su país y cuando la niña crece en el Señor, sus padres adoptivos también fallecen en la misión, pero ella sigue en la palabra de Dios. Y ahí es donde ella sabía la historia de sus padres, ¿no? Empieza a investigar y empieza a buscar también a su papá. Y en un folleto ella encuentra la historia de los africanos donde sus padres habían sido misioneros, ¿no? Y cómo tenían ahí como que un recordatorio en ese lugar. El niñito había crecido, había predicado a toda la aldea se entregó a Jesucristo, era una iglesia grande allá en África y ella se alegra porque la obra de Dios se cumplió a través de sus padres. De un niñito. Solo lograron llegar a un solo niño. Se negaron a sus sueños, a sus metas, dejaron todo ahí. Lo dejaron todo ahí. El esposo se resintió, perdió a la esposa, dijo, por gusto me vine para acá. Cuando la chica va en busca de su padre, el hombre ya había entrado en el alcoholismo y todas esas cosas, mal el Señor. Ella va y le dice a su padre, soy tu hija, ¿no? Y él lo único que le dice es, yo no quise entregarte, pero como que no me quedó de otra, ¿no? Y le dijo, mira papá, no fue en vano. Y ahí como que la esperanza le regresó a este hombre, ¿no? Toda la esperanza que había perdido regresó al corazón de hombre, de que nada de lo que había hecho, ni aún la pérdida de su esposa, había sido en vano.
porque un gran grupo de africanos hoy tenían una iglesia ahí y adoraban a Jesucristo. Y los tenían ahí y los recordaban y tenían sus nombres ahí. Después, años después, ella llega con su esposo a ese lugar y conoce a todas esas personas. Nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Nada de lo que tú hagas para Dios es en vano. Aprendamos a ser agradecidos. Te da la oportunidad de servirle. Si te llama, es con un propósito. La palabra dice: de lo vil y menospreciado te he escogido. Siéntete honrado de que te hayan escogido. Pero seamos del grupo de esos pocos, ¿no? Porque dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay mucho lugar por donde ir. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Pablo lo hacía. Vivía sirviendo fiel aún estando en la cárcel, padeciendo hambre, necesidad. Y él lo hacía. Pero también, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea de los que no tienen ese llamado específico? No, es que yo no tengo ese llamado, Carolina, ¿no? A mí Dios no me ha llamado a ser misionero. Pero puedes participar de ese llamado. Puedes ayudar a que esa obra se levante. ¿Cómo podemos hacerlo? Y una de las cosas que tú puedes hacer si no tienes ese llamado específico es orando. Tú tienes que empezar a orar para que se active eso en los corazones de aquellos que algún día fueron llamados a las misiones, y empiezas a orar por sus vidas para que puedan tener esa convicción todo el tiempo de ir y predicar y mantenerse firmes, no importando las circunstancias a las que se tengan que enfrentar. Con mis padres y mis hermanas hemos padecido muchas cosas cuando hemos salido de Lima. Pasan cosas, pero la convicción del llamado de Dios en su palabra hace la diferencia. Te ayuda a mantenerte firme. Efesios 6, del 18 al 24. Dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles, por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. Oren, dice, en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Cuánto tiempo estás orando por los demás? Por los que hacen las misiones, por los creyentes, para que la obra de Dios se permanezca, siga adelante. Para que uno persista, para que perseveren, dándoles palabra de ánimo. No hay nada mejor ni muestras más el amor, creo, cuando tú oras por otro. Cuando alguien a mí me dice, he estado orando por ti, a mí me emociona porque es bonito escuchar cuando te dicen, estoy orando por ti, de la nada, ¿no? No es que, ay, me pidieron oración, no. De la nada y me digan, estoy orando por ti, digo, wow, ¿no? Está pensando en mí, se está preocupando, me está queriendo, me ama. Amemos las misiones y amemos a los misioneros y oremos por ellos. Otra cosa que podemos hacer es ofrendar. Primera de Corintios 16, del 1 al 4. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén.
Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno deberá separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Pablo estaba preparando a la gente de Galacia para mandar esa ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Una cosa que tú puedes hacer y muy importante es ofrendar a las misiones, a la obra de Dios, para que siga creciendo, para que siga avanzando. Yo no puedo ir, pero puedo ofrendar, puedo apoyar, puedo llevar tal vez al hermano a predicar. Ahí está mi carro, ahí está mi dinero, mi tiempo, puedo ir y acompañar. Oro, ofrendo. Tal vez proveo para sus alimentos. Los misioneros muchas veces padecen necesidad económica, no tienen ni qué comer. Tenemos que tener ese amor por el prójimo para ofrendar. Amamos cuando oramos y amamos también cuando ofrendamos, porque el ser humano por naturaleza no le gusta dar. Le gusta retener. No es que seguro me va a faltar, no me va a faltar tal vez para mis hijos, me va a faltar para mis estudios, para tal cosa, lo que sea. No, nos gusta retener a veces, tal vez no porque somos tacaños, sino por temerosos. Pero como dice la palabra, y ya se los dije, Dios da semilla al que siembra. Dios nos puede levantar, Dios te puede levantar para dar para las misiones. Antes hacíamos compromisos para las misiones. Sigamos haciéndolo, demos para las misiones. Otra cosa es siendo hospitalario. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué tengo que practicar? La hospitalidad. ¿Qué es ser hospitalario? Recibir, ¿no? Mi casa está abierta. Yo creo que ahora no me cuesta tener partes de las reuniones en nuestra casa con Marcelo, porque desde niñas hemos aprendido a recibir gente en la casa. Mis padres abrían las puertas para que vengan misioneros. Siempre estábamos rodeadas de pastores, de misioneros, de personas, de hermanos en necesidad, y las puertas de la casa estaban abiertas. Y siempre era, si donde comen 5, donde comen 6. A veces no había para comer, pero compartíamos de lo poco que teníamos. Tenían mis padres ese corazón hospitalario. No había eso de que, ay, me voy a quedar sin mi cama, me voy a quedar sin un plato o con menos comida en el plato. Muchas veces, cuando ya vivíamos tal vez en una casa donde cada una hemos tenido nuestro propio cuarto, hemos tenido que salir de nuestras habitaciones para irnos todas a una y darles las habitaciones a los pastores o a los misioneros. O sea, sí se puede ser hospitalario. Sí se puede ayudar para que la obra del Señor pueda seguir adelante, recibiendo a las personas, siendo hospitalarios. Si no tengo ni un cuarto para dar, entonces puedo darle un plato de comida. Algo el Señor siempre le da a un corazón que quiere colaborar con la obra. El Señor siempre nos da para dar. Siempre. Y tenemos que enseñar a los demás a ser hospitalarios, enseñarles a ofrendar, enseñarles a orar por los demás. A veces nuestras oraciones se centran en nosotros, ¿no? Señor, por mi casa, por mi trabajo, por mis hijos, por mi esto, ¿no? Y mi vida, mis oraciones
giran alrededor mío. Y somos egoístas. Cuando la palabra dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces, si yo voy analizando mi vida, mis oraciones, a dónde va dirigida mi ofrenda, a dónde va dirigida mi casa, pensando siempre solamente en mí, entonces me voy a dar cuenta que no estoy cumpliendo con la obra de Dios. Tal vez yo no soy llamado a ser misionero, pero puedo hacer todas estas cosas. Puedo ofrendar, puedo diezmar a la casa también para seguir avanzando y creciendo como iglesia. Tenemos no sé cuántos años yendo a Chincha. Le llamamos obra social, pero también es una obra misionera, porque nosotros no solamente vamos y llevamos regalos, ni tampoco llevamos solamente, comida no, llevamos ropa, juguetes, pero también llevamos la palabra de Dios. Estamos saliendo de nuestro lugar de comodidad, nos vamos todos para allá y predicamos el evangelio. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no hay una iglesia en Chincha? ¿Cuántos se han acercado al pastor Fidelito, a la pastora Lourdes, a decir, ¿puedo ir a enseñar el discipulado? Tal vez un sábado, pastor, podemos ir a enseñarle las verdades básicas. Eso es hacer misiones, no solamente es ir a darle juguetes cada año. Pastor, ahí está mi auto, si quiere yo lo llevo. Hacemos una célula, aunque sea 2 veces al mes. O a alguno que tenga auto, a alguien que tenga el amor, la necesidad, el deseo de ir a predicar la palabra. ¿Cuánta gente hay ahí? Y ya podría haber una iglesia plantada. ¿Dónde está el amor por esa gente? Se va cada año envuelto en un regalo. Tenemos que pedirle a Dios amor por las personas, amor por las misiones. Todos, acá la gran mayoría de esta iglesia son líderes, capacitados en el discipulado y en muchos otros cursos para poder dar un libro 1 por lo menos. ¿Sí o no? ¿Cuántos años tenemos en la iglesia? ¿Nos hemos analizado? ¿Cuántos años tengo en la iglesia? Puedo dar el libro, puedo enseñarle los evangelios. Puedo ir a hacer una escuela dominical. Puedo ir a enseñarle a los jóvenes. Puedo ir a enseñarle a los adultos. ¿Cuándo se va a empezar? El sueño misionero no puede morir con un hombre. O sea, falleció el pastor y las misiones se durmieron. No. Ya es tiempo de levantarnos y empezar a hacer la obra. Estamos esperando no sé qué. Y por eso dije al inicio, no nos confiemos solamente de los pastores que estamos acá adelante. Todos tenemos la capacidad para abrir nuestra célula, para ir a predicar, para ir a enseñar el libro 1, para ir a enseñar las verdades básicas. Ay, que vaya pues el pastor, que ahí siempre le gusta llevar su carro a todos lados. Pastor Fidelito, que vaya también, ¿no? Le encanta ir a Chincha a él. No, tenemos algo en las manos. Dios nos ha dado algo en las manos. Nos ha dado palabra en la boca. Nos ha dado su palabra. Nos ha capacitado ¿cuántos años? Ya es tiempo de movernos, de salir, de enseñar. Pastor Fidelito, disculpe la pregunta, pero ¿cuántos años tiene usted? 75 años. ¿Cuántas veces él ha ido solito con su esposa a predicar la palabra? Cuando no tenía auto se iba en bus. ¿Cuántos le dijeron le acompaño?
el amor por las personas no debe ser de uno solo. Hay, como escuchamos en el video, una iglesia que no cumple con el llamado de las misiones, de la gran comisión, perece. Y Dios en su infinita misericordia nos hace permanecer aún. Nos da la oportunidad. Y tenemos algo ahorita en diciembre para hacer, que es ir y predicar la palabra. La ayuda social es lo secundario. La mejor herencia que le puedes dejar a otras personas es la palabra de Dios. Empecemos, tengamos la iniciativa. Digamos, pastor, pastora, ¿qué más podemos hacer en el año? ¿Cómo más podemos ir a predicar el evangelio? ¿Qué más podemos enseñarles a todas estas personas? Y tal vez después de Chincha nos vamos a Ica, a Paracas, a Nazca. La pastora Dita viene de Nazca, ¿no? De Nazca. Todo el sur podemos ir. Si realmente estamos dispuestos y le pedimos ese amor a Dios para amar a las personas. Ya va a depender de cada uno de nosotros. Porque la prédica termina aquí y ahí acabó. Pasa la semana y sí, en algún momento predicaron de las misiones. Pero recuerden que el ir y hacer discípulos es un mandato para todos. Siempre es bueno tener iniciativa. Si Dios ha puesto algo en mis manos, es para darlo, no para quedármelo. Si Dios ha puesto su palabra en tus manos, en tu boca, es para darla, no para que te empaches y te quedes con ella, es para darla. La gente se muere y nosotros vamos a estar un día cara a cara con Dios. Y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con lo que puse en tu boca? ¿Qué hiciste? Tú puedes trabajar en la labor misionera de manera directa o indirectamente. Directa yendo, indirecta ofrendando, orando o siendo hospitalario. De alguna manera tú puedes servir a Dios en la obra misionera. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a decirle a Dios en esta tarde, Señor, dame amor, dame pasión por las almas. Quiero dejar de pensar en mí mismo. No quiero separar solamente una vez al año ese deseo para ir a servir al Señor a otro lugar. Quiero hacerlo siempre, Señor. Comprométete con Dios. Si realmente esta palabra de Dios ha tocado tu corazón, haz un compromiso. Pero con mucho cuidado, porque la palabra dice, promete, pero no tardes en cumplirlo. Si uno le promete algo a Dios, hay que cumplirlo. Tenemos que enseñar a las nuevas generaciones el amor al prójimo, el amor por las misiones, el amor por ir y predicar y hacer discípulos.